Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 11. Hoy estaremos viendo la última parte de este capítulo, las advertencias que el apóstol Pablo le daba a la iglesia de los Corintios acerca de la cena del Señor. Advertencias que también llegan hasta nosotros con la misma fuerza, con la misma intención. Estamos en 1 Corintios 11. Hoy veremos del versículo 27 hasta el 34. A manera de resumen, la semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo daba la instrucción de la cena del Señor, cómo debía ser celebrada y también en qué consistía la cena del Señor. No era una comida común, no era una comida cualquiera, había un propósito para ello, tiene un carácter sagrado. Y veíamos también que el carácter sagrado de la cena del Señor o el acto sagrado de la Santa Cena no es porque el pan está encerrando el cuerpo de Cristo o porque el vino está encerrando literalmente la sangre de Cristo. Eso no es lo sagrado, sino que el Señor en ese momento se reúne con nosotros, condesciende con nosotros, se sienta a la mesa y nos da su gracia, nos da los beneficios de su cuerpo partido, de su sangre derramada. Y vimos cómo bíblicamente comer a Cristo, comer la palabra de Cristo, siempre es un acto espiritual. No es un acto físico como tal, es un acto espiritual. Ahora, hermanos, vamos a ver estas advertencias. El apóstol Pablo, al final de dar su institución, la que recibió del Señor, nos dice, verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pues si nos examináramos a nosotros mismos, ciertamente no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas te las pondré en orden cuando haya. Amén. Hasta allí, hermanos. Vamos a ver que el apóstol Pablo está diciendo que no solamente la institución es sagrada, no solamente es un momento santo, sino que además tiene unas consecuencias positivas, negativas. De hecho, nosotros vemos que Pablo habla de una manera indigna de participar de la cena del Señor. Y eso presupone que también hay una manera digna de hacerlo. Así como hay una manera que no se debe hacer, hay una manera legítima de hacerlo. Hay unas consecuencias positivas, por tanto, y también unas consecuencias negativas. Y nuestro texto de hoy también presupone que hay una manera de prepararse para este momento, para participar dignamente, y hay una negligencia que hace que participemos indignamente. Con la ayuda del Señor veremos estas cosas, hermanos. Participar indignamente, dice aquí el apóstol Pablo. Del verso 27 al 29 se nos dice que participar indignamente de esta cena, en el verso 29 nos dice, es no discerniendo el cuerpo del Señor. Dice el verso 27, el que participa de estas cosas indignamente será culpado. Pruébese cada uno, porque el que come y bebe, juicio come para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. En el sentido más llano de la palabra, entonces, hermanos, el participar indignamente, primero, está asociado con no entender, con no comprender clara ni nítidamente que este sacramento representa el gran sacrificio del Señor Jesús. El que no entiende eso, el que no es consciente de la gravedad de lo que se está celebrando y participa, lo hace indignamente. El que no entiende que estamos celebrando que la ira de Dios cayó sobre el Cordero, que su cuerpo fue partido y su sangre fue derramada, no debe participar porque lo haría indignamente. Entonces, Pablo se queda en esta superficie. Quiere decir que aquel que entiende
que Jesús históricamente murió, que Jesús históricamente derramó su sangre y fue crucificado, puede participar. Pablo aquí utiliza un verbo que nos permite entender lo que quiere decir. No solamente es que conoce el cuerpo y la mente, el cuerpo y la sangre del Señor representado allí. Es mucho más que un asentimiento intelectual. Trata de discernimiento. Discernir es un verbo que también puede ser usado como juzgar. Es decir, ¿quiénes juzgan en la Biblia? En el Antiguo Testamento vemos que se sienta a la puerta ¿quién? Aquellos varones, cabezas de hogar o simplemente representantes del pueblo que tienen sabiduría y no solamente tienen conocimiento de los hechos, porque pueden venir a ellos y les dicen, conoce estas cosas, y entonces él discierne, entonces él juzga, que es el verbo que está utilizando aquí, Pablo. El que participa ha de participar juzgando lo que se está haciendo allí. No solamente es un conocimiento, es que el hombre que participa es capaz de saber que este momento está consagrado para eso y además participa de eso, porque participará del sacramento. Así como el que participa de un juicio se decanta por el culpable o por la víctima. Pablo entonces no solamente está apuntando al conocimiento intelectual de que Cristo murió por todos los pecados o por los pecados de todo el mundo, sino que derramó su sangre por el pecador que está en el espejo, por él mismo. Que el Señor allí en la cruz crucificó el acta, clavó el acta de los pecados, no solo de todo el mundo, sino de él personalmente. Es un juicio que le involucra a él. ¿Dónde está él a la luz de la cruz? ¿Dónde está él a la luz del sacrificio de Cristo? ¿En qué lado está? El que participa de la cena del Señor ha de saber que si no fuera por esa muerte de cruz, no solamente el mundo se irá o los malos se irán al infierno, sino él mismo, si es que no ha gustado de ese don celestial, si no entiende lo que se está celebrando allí y si no ha participado antes de eso, él mismo será condenado. Requiere un conocimiento personal de eso. Que la ira de Dios le espera, así como le esperó a Cristo en aquella cruz. Podemos volver también, hermanos, al Antiguo Testamento a ver los sacrificios, delante de quién eran hechos, quiénes presenciaban o quiénes estaban allí confesando el pecado, quiénes eran los que ponían la mano sobre el cordero que iba a ser inmolado sobre el animal. No eran los niños de pecho, no eran los infantes. El hombre voluntariamente iba y traía su cordero que iba a ser inmolado por ellos. Fíjate en eso, hermanos. Lo que estamos leyendo en Levítico, en nuestra lectura pública, se están dando instrucciones para que los hombres conscientemente, después de haber visto su pecado, vayan a pedir por el perdón. Confiesen su maldad, sepan que les corresponde la muerte, pero ahora se le está llevando el cordero. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vemos que hay un ejercicio consciente de lo que se está haciendo. Implica el alma, implica que luego celebren por ese perdón. Y eso es lo que Pablo quiere que se vea en primer lugar. El Señor requiere este tipo de solemnidad en su mesa, hermanos. El Señor inspiró a Pablo para que ponga allí en la palabra de Dios que ha de discernir. Este es un requisito que pone el Señor. Ahora, sabiendo esto, ¿quiénes no podrían participar en la cena del Señor? ¿Quiénes no participarían de la cena del Señor dignamente? Los incrédulos no podrían. Por más que nos acompañen, por ejemplo, en el culto, o por más que quisiéramos, no podrían participar ningún incrédulo, ningún no bautizado. O los niños mismos que no son capaces de discernir el cuerpo y la sangre del Señor tampoco podrían participar, porque no son capaces de juzgar. Y hemos dicho que este verbo de juzgar es como aquel que se sienta a la puerta y puede discernir entre los asuntos que se le está presentando. Habría que realizar todo un trabajo previo en ellos, en los niños, para que ellos sean capaces de juzgar, para que ellos sean capaces de discernir lo que está pasando allí. Porque no es la cena del pastor o no es la cena de los padres, no es la cena de cualquier amigo, es la cena del Señor. Y el Señor establece los requisitos que hay que tener para participar de su cena.
El Señor quiere que vengan todos, eso lo hemos visto. Es verdad, el Señor quiere que su casa sea llena. El Señor quiere que se llenen sus filas. Y esta es una bendita verdad, pero hay que venir preparados, hay que venir con este tipo de código de vestimenta que el Señor impuso para su boda, con las directrices que Él pide. ¿Te acuerdas de la parábola de las bodas, del banquete de bodas? Como el Señor les dijo, mira, había un hombre que iba a celebrar un banquete de bodas y que llamó a todos a que vengan. Y hubo uno de ellos que se presentó no con traje de gala, no se presentó para la ocasión. Eso está en Mateo 22. Puedes verlo allí rápidamente. Mateo 22. No voy a leer toda la parábola, solamente desde el verso 11 al 13. Dice Mateo 22, 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, tomadlo atado de pies y de manos y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí ya nuestro Señor está poniendo esto de una perspectiva del infierno. Pero fijémonos, el rey convidó a sus bodas y lo más probable en esta parábola es que, como les invitó de inmediato, fue una invitación tan rápida que él mismo proveyó el vestido. Él mismo proveyó la manera en cómo debían vestirse, pero este hombre no se puso las vestiduras para el momento del convite. No se puso las vestiduras que el rey había mandado junto con la invitación. Y como el rey le había enviado esas vestiduras y él no se lo puso, eso no es ignorancia. Eso no es que se le pasó, que él no tuvo los medios para presentarse. Eso fue que él despreció el vestido del Señor, ese del Señor de la casa. Eso es que él se atrevió a ir como le diera la gana, como si fuese su casa, su boda, su manera. Pero el rey había establecido la manera. Ahora, traslademos esto, hermanos, a la invitación de la cena del Señor, la mesa que se presenta delante de nosotros. El Señor nos invitó y nos está invitando continuamente a participar de las bodas de su Hijo en el cielo. Y cada vez que se celebra la cena del Señor, la Santa Cena, hay un convite previo. Y el Señor quiere que todos vengamos bien trajeados, como se puede decir, presentables para la ocasión que Él mismo ha orquestado, no nosotros, Él. No es cualquier ocasión, es el evento histórico de la muerte de su Hijo y su triunfo en la cruz. Ahora, Él, sabiendo que nosotros éramos pobres, que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, nos dice Isaías 64:6, que vestimos harapos llenos de suciedad, Él mismo quiere que vengamos a esta mesa, a este banquete de bodas, pero también, así como este rey de la parábola, Él también nos provee los vestidos. Él también nos provee la vestimenta adecuada para ese momento. Él ha diseñado las reglas de entrada a su banquete, pero Él también ha suplido esos requisitos. Isaías 61, verso 10. Mira lo que dice el profeta. Isaías 61, verso 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de ropas de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió con diadema y como a novia adornada con sus joyas. Aquí nos dice cómo el Señor viste con sus ropas de salvación, con su manto de justicia. El Señor provee esta vestimenta, hermanos, para aquel día. Ahora podemos preguntarnos en este punto, si el Señor de la tierra exige que vengamos de una manera a su mesa y nos provee las ropas para vestir ese momento, ¿deberíamos nosotros ignorarlo? ¿Deberíamos nosotros hacer como aquel hombre de la parábola? Me presento como quiero. ¿Deberíamos despreciar la invitación del Señor de esa manera? No es nuestra mesa, hermanos, no es nuestra celebración de bodas, no es nuestro banquete, es del Señor. El que viene debe venir sabiendo que en Cristo hay salvación y que también en Cristo hay vestiduras para presentarse allí, vestiduras de salvación. Entonces, participar indignamente es participar sin saber lo que se hace exactamente, pero también podemos decir que no solamente es quien no entiende, sino quien no viste esa salvación.
Ahora, hay quienes visten la salvación, las ropas de justicia, las ropas de Cristo, pero también, hermanos, vamos a verlo un poco después, pero no todos, incluso aquellos vestidos de salvación, no todos participan o pueden participar todas las veces. ¿Por qué causa? Porque no tienen lo que el Señor requería, porque no tienen lo suficiente, porque no fueron legítimamente invitados. No, todos somos invitados. Todos recibimos el mismo vestido, todos recibimos las mismas ropas y el mismo Cristo y la misma sangre. No hay un sacrificio diferente para cada uno. Cristo es el Cordero para todos. Pero aún aquellos que han gustado este don celestial, a veces se les puede prohibir de participar de la cena del Señor por pecado grave o escandaloso y se abstendrán. Aún los que son salvos, los que creen en Cristo y han gustado este don, pueden participar indignamente. Y será trabajo, deber de los ministros ayudarle a que no participe para su condenación, para que no participe para su juicio, para que él pueda cambiar. Vamos a decirlo de esta manera, hermanos. Puedes haber recibido las vestimentas de Cristo gratuitamente. No hay ninguna obra para que ganes eso. Dios lo ofrece. Puedes haber recibido ese traje, pero puedes haberlo también manchado de todo tipo de inmundicia y ser necesitado y necesitar ser puesto aparte para ser lavado y limpiado y entonces volver a pasar. Miremoslo de esta manera. Nos detendremos un poco en eso cuando veamos la preparación de la cena del Señor, ahora más adelante. Pero fíjate, Pablo aquí dice presentarse de manera indigna, de manera digna, y que también hay unas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que dice el apóstol Pablo? Nos dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, han comido juicio para sí. Podemos tener una reacción ante este texto, hermanos. Podemos creer, bueno, Pablo aquí está tal vez exagerando. ¿Cómo que por participar de la cena del Señor indignamente el Señor los está matando? El Señor los está haciendo enfermar. El Señor está, en lugar de bendeciéndolos, maldiciéndolos. Podemos reaccionar de una manera incrédula ante las palabras de Pablo. Podemos reaccionar como que esto fue tal vez en el primer momento de la iglesia de Corinto, o podemos creer, hermanos, que ciertamente el Señor disciplina a los hombres que pasan por la cena del Señor sin cambio alguno, que pasan por la cena del Señor y están tan iguales como salieron, como antes de participar de ella. Podemos creer que es una exageración o podemos prestar atención para temer a Dios y su vara. Mira lo que dice allí, hermanos, en el verso 32. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Si alguno de nosotros participa indignamente, la consecuencia es que el Señor nos hará partícipes de sus juicios temporales, de su vara y de su disciplina temporal. ¿Para qué? Para no ser condenados con el resto al final del día, al final del día de este mundo, al final de los tiempos, para que no seamos condenados. Entonces el Señor aplica su vara. El Señor prefiere herir por su pecado a aquel que participa indignamente, aquel que dice que viste de Cristo pero vive como si no vistiese de Cristo. Dios prefiere herirlo por su pecado que dejarlo muerto en su pecado. Dios prefiere privarnos de la salud a veces que privarnos de la salvación eterna. Es mejor ser azotado temporalmente que eternamente en el infierno. Dios sabe lo que hace. Él disciplinó a los corintios para su salvación. Fijémonos lo que dice aquí. Come y bebe juicio para sí. Cuando participas de la cena del Señor y lo hace de una manera que no reverencia a Dios, con ignorancia o de manera temeraria, sin haberse dispuesto ningún tipo de arrepentimiento y cambio, no come los beneficios de Dios sino los juicios. Cuando Él salga de esa cena, no habrá para Él mayor gracia. Fijémonos en esto, hermanos. Los sacramentos, al igual que la lectura de la palabra, al igual que la oración, los sacramentos son un medio de gracia. Es decir, Dios garantiza que todo aquel que se acerca a Él, leyendo su palabra, orando, va a recibir gracia. Va a ser movido a la obediencia, va a ser refrescado, va a ser consolado, va a ser puesto de pie otra vez. Si ha caído 7 veces, aún 8 veces se levantará. Cada vez que nos exponemos a los medios de gracia en Cristo, el Señor promete que va a haber gracia, va a haber crecimiento. Pero si lo hacemos de manera incorrecta o con irreverencia,
después de haber pasado por la cena del Señor, no vamos a tener mayor gracia. No vamos a recibir eso, no vamos a recibir la llenura del Espíritu, sino recibiremos posiblemente endurecimiento de corazón, hermanos. Fíjate en Judas, participó de la cena del Señor en el momento que instituyó el Señor, pero cuando salió, dice el texto, era de noche, y cuando recibió el bocado, entró en él Satanás y se fue a hacer lo que hizo. La cena del Señor, instituida en su misma presencia, le sirvió para endurecerse más. Si venimos indignamente a la cena, saldremos con una conciencia más pisoteada. Puede que engañemos a los demás. Puede que los demás no vean lo que está pasando en nuestra alma, que no vean que estamos en pecado durante la semana, que no vean las cosas que hacemos. Y así nos presentamos a la cena del Señor y participamos con libertad. Pero el Señor lo ve, el Señor lo ha visto. Y nosotros tal vez podemos creer que hemos engañado al resto. Pero si lo hacemos, si pasamos por la cena del Señor sin ningún tipo de arrepentimiento previo, simplemente será para vivir otra vez en pecado. Otra vez volviendo al mundo, volviéndonos a Egipto como leíamos. Eso le permitirá a nosotros, si participamos así, intentaremos autoengañarnos y creer que podemos vivir licenciosamente hasta la otra cena del Señor. Pero la vara del Señor podrá salir contra nosotros. Dios no saldrá al encuentro con bendición, sino con su vara para sus espaldas. Fíjate, Proverbios dice, ¿conviene a quién la vara en las espaldas? Dice al necio. Ahora, Dios lo pone en su palabra, pero es lo que Él mismo hace, es lo que Él mismo va a hacer. Ya no sale al encuentro con bendición, como el Salmo 21, sino le sale con vara. No le conviene la honra, no le conviene el deleite, no le conviene la bendición de Dios. Le conviene su corrección y eso Dios le dará si continúa así. Pero por otro lado, el que participa dignamente, el que participa discerniendo que ese sacrificio por el Señor, que hizo el Señor, se hizo por todo el mundo, pero por Él. Y aunque se sienta indigno, y aunque se sienta el más pecador que ni siquiera puede alzar la vista por la cantidad de sus pecados, pero ve allí a Cristo, el sacrificio hecho por Él, habiéndose vestido las ropas, habiendo lavado antes Él su cuerpo 7 veces en el Jordán, como Naamán, habiendo experimentado la salvación del Señor, Él, ese hombre, hallará pastos verdes, sus votos ante el Señor se renovarán, y el Señor le ayudará a cumplir sus votos. Él le dará nuevas fuerzas, Él derramará más gracia sobre su cabeza, como David decía, que le ungía en medio de sus adversarios. Será para él como haber comido una comida deliciosa y nutritiva. Su mente estará despejada, sus ojos se habrán aclarado, fortalecerá su cuerpo. Será para él como haber bebido el vino más dulce. La creación entera, después de que este hombre haya pasado con temor, con temblor, pero anhelando recibir del Señor su gracia, la creación entera conspirará a su favor. Nos dice Romanos, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. La creación conspirará a su favor. Se detendrá el sol y la luna, si es posible, para que Él termine la obra que está haciendo. Recibirá su alimento hasta de un cuervo, como Elías, si eso es lo que hace falta. Si está postrado, será levantado. Si está como acorralado por sus enemigos, tendrá visión para ver que más son los que están con Él que contra Él. Podrá ver su salvación, conspirará todo a su favor para que él vea que Dios está por él si él está en Cristo, seguro y tranquilo en él. Ahora se nos dice que si participamos, por otro lado, indignamente, seremos culpados de la sangre y del cuerpo del Señor. Es decir, nuestra participación en ese estado de arrogancia, de temeridad hacia la cena del Señor, testificará en contra nuestra. Testificará que el pecado y la rebelión del hombre es tal que aún cínicamente, al igual que los fariseos, pareciera honrar la cena del Señor, pero en realidad la deshonra. Cuando fueron los fariseos a ser bautizados por Juan, el Señor le comunicó rápidamente a Juan, le dijo, diles lo siguiente: hipócritas, ¿por qué hacéis esto? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Les dijo Juan, no recibe el mensaje profético de la cena del Señor, sino que si fuera por él, se desharía de ese mensaje, como los que crucificaron al Señor. Ahora, participar dignamente, indignamente, las consecuencias positivas, las negativas, pero aquí también esto nos da a entender que hay una preparación para eso. Dice el apóstol Pablo,
en nuestro texto, si nos examináramos a nosotros mismos. Hay una manera de presentarse dignamente. Hay una manera, hay algo que podemos hacer para no llegar y llevarnos el daño. Debe haber una preparación. Y Pablo nos dice aquí que esta es a modo de examen. Hermanos, deberíamos examinarnos a nosotros mismos. Más exactamente, ¿qué? ¿Qué deberíamos examinar? ¿Qué creéis? Por decirlo de manera resumida, deberíamos ver si estamos en Cristo y deberíamos ver también nuestro andar en Cristo. Si dices que disciernes el cuerpo y la sangre del Señor, si has hecho tuyos los beneficios de esa cruz, entonces estás diciendo que has pasado de muerte a vida. Estás diciendo que ahora por tus venas corre la savia bendita de la vid, que es Cristo, y que por tanto estás dando buenos frutos. Y si dices que disciernes, si dices que ahora tienes visión, porque Cristo ha quitado tu ceguera, entonces tienes que vivir como alguien que ve. No vives ya como el endemoniado que vemos en Marcos 9:22. Había un hombre que estaba endemoniado y su padre dice: Señor, libéralo, porque el demonio que tiene dentro a veces lo hace irse al fuego, a veces irse al agua, y así no sabemos dónde lo va a echar. Pero si dices que ves, si dices que Dios te ha dominado ahora y ya no te domina el mal, el pecado y sus consecuencias, si dices que disciernes, entonces, como dice Santiago, deberías buscar antes de la cena, antes de ese momento, deberías examinarte. Es un tiempo para ver nuestros frutos, deberías mostrar tu fe por tus frutos. Los ministros pueden hacerlo, hermanos, tienen la autoridad para examinarte, pero mire el mandato lo que dice: examinaos vosotros mismos. Nadie sabe ni sabrá, porque podemos ser inteligentes o rápidos y hábiles para ocultarnos delante de los hombres, pero nadie va a saber tu estado tanto como tú. Nadie. Tú mismo, sin engaño, lo sabes. Dios ha puesto en nosotros una conciencia que no se borrará jamás, hermanos. Puede ser que peleemos contra ella, puede ser que intentemos apagar la llama, pero como decía un pastor, lo que no podemos hacer, aunque dejemos ciega nuestra conciencia, no podremos matarla. Nos dará un miedo ciego. Dejaremos de ver la luz que hay, pero seguirá viva nuestra conciencia y temerá, y será peor aún porque no verá con qué se golpea. La conciencia que Dios ha puesto en nosotros, y esto es lo que está apuntando Pablo aquí, que examinemos nosotros mismos, hablemos con nuestra conciencia, veamos, nos revisemos. Esa conciencia es nuestro aliado o nuestro acusador. Esa conciencia Dios la ha plantado como un testigo fiel para que tú veas como Dios te ve. De hecho, nosotros seremos juzgados en aquel día del juicio según el dictamen de nuestra conciencia. Fíjate, nuestra conciencia tiene el mismo veredicto que Dios tiene y por eso la puso. Nuestra conciencia está puesta dentro de nosotros mismos para que nos veamos tal como Dios nos ve. No podemos engañarle, porque es imposible engañar a Dios. Por eso no podemos engañar a nuestra conciencia. Ella te culpa como Dios te culpa, o te excusa como Dios te excusa. Dios no necesitará más testigos en aquel día, sino nuestra propia conciencia, para demostrarnos a nosotros mismos nuestras intenciones, por qué hicimos lo que hicimos, por qué no lo hicimos. Por eso el apóstol Pablo en Hechos y también en otro lugar dice que él intenta ¿qué? Vivir con limpia conciencia sin ofender a Dios, a los hombres. Él intenta eso. No lo dice para jactarse delante de nosotros que él vive así y nosotros no podemos vivir así. Él lo dice porque todo hombre debería buscar vivir no faltando a su conciencia, no faltando a Dios, intentando vivir sin ofender en lo íntimo de su corazón al Señor. El tiempo de preparación es el tiempo de examinar nuestros caminos, ver si hay iniquidad o no. Es el tiempo para clamar a Dios por misericordia, por limpieza, por visión, si hagamos faltas, por nuevas fuerzas. La conciencia Dios la ha puesto no solo para torturarnos, Dios la ha puesto para que nos avise ¿cómo debemos clamar hoy? ¿Por qué misericordia debemos clamar hoy? ¿Qué nos hace falta de Dios hoy para poder pararnos nuevamente? ¿Te hace falta el pan? Si ese es el afán, si esa es la excusa para dejar la palabra de Dios, si esa es la excusa para dejar cualquier otro medio de gracia,
pídela. La conciencia tuya sabe si por eso te alejas de Dios, o si te alejas de Dios por otra razón, o si estás pecando contra Dios. Tu conciencia está allí para decirte: necesitas hoy arrepentirte, necesitas hoy pedir perdón, necesitas hoy ser limpiado de esa plaga. Si ves que estás sin fuerzas para obedecer a Dios, que ya ha pasado mucho tiempo, tu conciencia no te lo dice para sepultarte, tu conciencia no te lo muestra para acabar contigo, sino para mostrarte que hoy debes clamar a Dios. Y dice la preciosa promesa del Señor que Él no negará a su Espíritu Santo a todos los que lo pidan. Aunque venimos a la mesa del Señor a servirnos en ese momento y esperando recibir más gracia, antes de eso, si nos examinamos, el Señor promete vestirnos, promete lavar nuestros pies, promete enjugar toda lágrima, promete fortalecernos, promete levantarnos si hemos caído, para que nos presentemos dignamente. Deberíamos examinar si estamos en la fe, si estamos viviendo acorde a esa fe. El Señor lo exige. Ahora, esto por supuesto es mucho más que el corto tiempo que se suelen dar para participar de la cena del Señor. Esos son días antes, si no semanas. Pero en vísperas de esa fecha tenemos que buscar estar especialmente a cuentas con Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es una cena pactual. Renovamos nuestros votos en cada cena del Señor. Es como participar de nuevo del juramento solemne al Señor, de crucificar al mundo y crucificar a la carne y vivir para Él. Cada vez que participamos del Señor es como si dijésemos: a partir de ahora, otra vez crucifico al mundo. Ya no vivo para el mundo. A partir de ahora viviré para mi Señor, que ha muerto por el pecado. Cada vez que participamos de la cena del Señor es renovar los votos con el Señor. Después de un juramento al Señor o a cualquier otra persona, incluso jurar a alguien lealtad o acabar de firmar un contrato o acabar de dar tu palabra al otro hombre, a la siguiente hora, al siguiente día, a la semana después o al año incluso, tendríamos licencia para faltar a esa palabra. Al contrario, cada vez que juramos algo, prometemos algo, damos nuestra palabra de algo, mientras más fresco está, más fuerte es nuestro vigor para poder cumplirlo. Movemos las cosas para la obediencia. Por eso en la cena del Señor se renueva nuestro compromiso y deberíamos prepararnos como ese día. Ese día voy a otra vez a presentarme delante de mi Dios y jurarle lealtad. Y a los hombres que vienen con esa disposición, volvemos a lo que dijo el Señor Jesús. Él les manda que se vistan dignamente, les da el vestido y les envía a casa con provisión. José, cuando sus hermanos vinieron a él, aunque sus hermanos fueron viles, aunque sus hermanos fueron perversos con él, lo vendieron, le hicieron todo lo que le hicieron. Cuando fueron a José, hay una característica: nunca sus hermanos se van vacíos, nunca sus hermanos se van de hambre. Siempre reciben más. Incluso todo lo que ellos querían darle, José se los dio con creces. Cada vez que venimos nosotros a la cena del Señor, aunque venimos a alguien que es más grande que José, estando en lugar de Faraón, Él de la misma manera nos bendice y nos da más y renueva aún más toda nuestra fuerza, toda nuestra necesidad. Él la suple y nos da aún más. Consideremos esto, hermanos: si participamos de la cena como aquel que jura en vano, como aquel que firma un documento sin mirarlo, nos exponemos ante un grave peligro, porque Dios no tomará por inocente a quien, al que tome su nombre en vano, que dice Eclesiastés. Vayamos a Eclesiastés capítulo 5, mira el texto que se nos habla del juramento, que nos puede dar más luz para el momento también de la cena. Eclesiastés capítulo 5, versos del 1 en adelante. Mira lo que dice: cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque Él no se agrada de los necios. Lo que prometas, cúmplelo. Mejor es que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca haga pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en la multitud de sueños hay vanidades y muchas palabras, pero tú teme a Dios. Si decimos nosotros que renovamos nuestros votos ante Dios, nuestro juramento, el momento del pacto con Él,
participamos nuevamente de esta promesa. Los corintios estaban participando de la cena conjuntamente con sus pecados. Estaban participando sin arrepentimiento, sin remordimiento. Es más, seguían en conflicto con sus hermanos, afrentándolos, burlándose de ellos, manteniendo distancia con ellos. Pero el que participa debe ser de un mismo cuerpo. Debe comenzar de nuevo con todos, así como comienza de nuevo con el Señor. Pablo termina diciéndoles: cuando os reunáis para comer, no estéis en discordia, espérese al otro. Si alguno tiene hambre, pues quédese en su casa, coma primero en su casa y luego venga, porque se celebraban los ágapes, y los ágapes ellos también lo mezclaban con la cena del Señor, y al final se terminó contaminando. Pero fijémonos, hermanos, según lo que hemos leído en Eclesiastés, y según la gravedad que da el apóstol Pablo aquí, para cada cena del Señor hay una preparación. Para cada cena del Señor debe haber un tiempo donde buscamos dentro de nosotros si estamos a cuentas con el Señor, si necesitamos más gracia para poder presentarnos, y Él nos la dará. Si no hacemos esto, hermanos, y una motivación por la cual también se frenó en iglesias como la de Corinto, a no hacerlo tan frecuente para que no caigan en tanto juicio, para que no pisoteen tanto la cena del Señor. Y por eso algunas iglesias, como también la nuestra misma, celebran la cena del Señor cada tiempo o por temporadas, bajo este principio. Algunos lo hacen menos espaciado, algunos lo hacen más espaciado, pero en cada caso debería tener esta solemnidad. Deberíamos recordar que volvemos al Señor con juramento, y Él también jurará por su Hijo no rechazarnos, y por su Hijo jurará también darnos más gracia. El Señor nos permite, hermanos, tal como hemos leído ahora, el poder hacer un autoexamen, el poder prepararnos desde ahora para cuando vaya a ser la cena del Señor. Si tu conciencia hoy te acusa, si tu conciencia hoy te dice que necesitas algo del Señor, hoy podemos clamarlo. Hoy podemos acercarnos, hermanos. Que el Señor permita que no lleguemos a aquel día, a la renovación de nuestros votos, sin ninguna intención de salir de allí para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que condena Pablo. Si nosotros, cada uno de nosotros que participará en la cena, accede a la cena con un espíritu de vamos a cumplir lo que se nos ha dicho, y no con el espíritu de a partir de ahora que he vuelto a hablar con mi Señor públicamente, que he vuelto a decir que soy del pacto. Si salgo sin la menor intención de volver a pararme sobre la fuerza del Señor y buscar la santidad, estamos profanando la cena. Estamos pronunciando con nuestros actos un juramento que no tenemos la intención de cumplir. Es por eso que la preparación es importante. Que el Señor nos ayude, hermanos. Yo sé que ninguno de nosotros, o al menos eso espero, ninguno de nosotros tiene la intención de ofender al Señor. Ninguno de nosotros quiere pisotear la sangre del Señor, la sangre del pacto, tener en poco su cuerpo partido. Hoy, en tanto escuchamos esto, hoy en tanto podemos todavía esperar la cena del Señor, hoy podemos buscarle y Él nos dará todo lo necesario para presentarnos dignamente ante su mesa. Él nos dará las fuerzas, nos dará la santidad y el perdón. Meditemos en esto, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos, Señor, porque por tu bondad hoy podemos ver estas advertencias sobre la cena, Señor. Te rogamos, oh Padre, que hagas tu obra en nosotros, que los sacramentos que has puesto no sean para nosotros cosas comunes, no sean para nosotros cosas que simplemente están en el programa de la iglesia, sino ayúdanos, oh Dios, a poder tomarlos y recibir de ellos los beneficios de Cristo. Ayúdanos, Señor, a valorar la muerte de tu Hijo en la cruz y a celebrar solemnemente aquel sacrificio que hiciste por todo el mundo, pero por nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a que en la cena del Señor que hayamos de servirnos, seas tú con nosotros, Padre, y tengamos todas las cosas necesarias para llegar ante tu cena, ungidos por tu Santo Espíritu, limpiados. Y si nos acercamos temblorosamente, tal vez reconociendo nuestra maldad, reconociendo que aunque venimos sabiendo que hay perdón en ti, Señor, venimos débiles en la fe, venimos tal vez como el hijo pródigo. Tu palabra dice que aún allí podemos acercarnos si es que queremos recibir gracia para no pecar más. Ayúdanos, oh Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor. Prepáranos siempre para aquel momento, prepáranos siempre, Señor. Por amor de tu Hijo Jesucristo, habla nuestra conciencia, que ella sea nuestra educadora,
Que ella sea nuestro ayo por medio de tu palabra para apartarnos de todo mal. Ayúdanos a vivir como el apóstol Pablo vivía, como él quería vivir, y para así llegar delante de ti con limpia conciencia, Señor. Enséñanos a ver que ese es el camino que nos has llamado, a vivir en Cristo y ser limpiados por Él diariamente hasta que estemos contigo y ya no tengamos más pecado. En el nombre de Cristo nos encomendamos a ti, sabiendo que nos oyes. Amén.